¿Qué tal? Bienvenidos sean a esta entrega de las lecturas de los análisis literarios de los jueves pues, de este año 2020. Se acerca el último mes de este año, entonces, bueno, pues ya veremos qué nos depara, cómo seguiremos trabajando estas situaciones. A mí me parece que vale la pena seguir haciéndolo. Entonces, bueno, pues mientras cuente con tu apoyo en el canal, etcétera, bueno, pues entonces yo lo seguiré haciendo, dado que pues parte de mi pasión y de mi hobby está en la lectura. Hoy es jueves 3 de diciembre de este 2020. Vamos a trabajar. He estado seleccionando con un par de excepciones novelas cortas, trabajos relativamente cortos, que nos den, sobre todo, lo hacíamos como en una etapa semanal. Esto empezó en un grupo y algunas sesiones que se fueron trabajando vía Zoom, y entonces nos citábamos en estas sesiones de Zoom, y ahí hacía este trabajo directo. Esto que hago ahorita, pues lo hacía con la gente en directo con el Zoom. Sin embargo, se fue haciendo complicado guardar en la memoria, subirlo a otras plataformas. Después me pasé a Facebook, me fue muy bien hasta que también tuve problemas con la grabación, y entonces ahora lo que estoy haciendo es grabarlas directamente en mi equipo y luego las subo a Facebook, a YouTube, al canal de Master Vidal, y mando el link a Facebook. Así que en mi muro de Marco Vidal Contreras en el espacio de YouTube en Master Vidal, pues puedes encontrar la serie de estos trabajos. Todo esto porque ha habido un par de trabajos relativamente largos, tres novelas quizá. Pensaba en Salvar el Fuego, que tiene casi 400 cuartillas, y todas las demás yo he estado buscando por esta periodicidad semanal, buscar trabajos más cortos. Y bueno, creo que vale la pena también esa posibilidad. Toda esta introducción es porque hoy es uno de esos, este autor que vamos a trabajar hoy y esta obra no son tan conocidas. El autor sí, sin duda. La obra no es tan conocida porque básicamente este autor ha sido reconocido por enormes trabajos, ¿no? Estoy hablando de Fyodor Dostoyevsky, este autor ruso que es un súper clásico en la novelística. Casi se podría decir que hay bueno, en general incluso Dostoyevsky le otorgó a la novela esa posibilidad de la polifonía, es decir, de desde del punto de vista de los personajes, cómo tienen voces, y que él yo me lo imagino, hoy lo vamos a comprobar, en su afán de esta escritura que sale como una marejada enorme, como una presa que estuvo justo apresada, y entonces se abren las compuertas y lanza un chorro brutal. Así me imagino a Dostoyevsky escribiendo, porque además fue absolutamente prolijo, escribió muchísimo. En este mar, sus personajes dialogan. A veces no es tan sencillo encontrar cuál está hablando, cuál dejó de hablar, si estamos trabajando sobre el pensamiento de uno o lo está exponiendo, si está delirando, etcétera. Y además sus personajes, que quizá también ahí esté la otra gran aportación de Dostoyevsky a la literatura, esa polifonía interior. Entonces se encontró, o es de los primeros, que el monólogo interior, el monólogo es lo que el personaje está pensando, que gracias a la novela no lo puede compartir. En el teatro, perdón, la convención la establece es un poco falsa, porque en el teatro, cuando vemos a un actor, bueno, a un personaje, haciendo un monólogo, sabemos lo que se está diciendo para él mismo, pero hay una especie de truco en el que es ridículo, porque primero lo está haciendo en voz alta y después se supone que lo está haciendo en soledad, y nosotros estamos ahí accediendo sin que él se entere. Bueno, es linda la convención, al final de cuentas se logra. En la novela a mí me parece que es más poderoso. En la novela es como si nosotros nos metiéramos directamente al pensar, al flujo de pensamiento del personaje. Y entonces, claro, ahí encontramos un material maravilloso, a veces un poco cansado, a veces muy denso, pero sin duda en otros sentidos muy apasionado. Yo creo que con mayor espacio, seguramente en 2, 3 meses podremos tener un trabajo de los enormes de Dostoyevsky, y los trabajaremos.
lo presentaremos aquí, como puede ser, recientemente retomé Crimen y Castigo, y la verdad es que un poco atareado por estos trabajos, lo abandoné bajo esa idea también de una lectura larga, una lectura delicada de Crimen y Castigo, por ejemplo, o Los Hermanos Karamazov, o El Príncipe Idiota, que son obras fantásticas y maravillosas, clásicos absolutos de la literatura, pero que bueno, sí requieren muchas horas de trabajo. Eh, Hoy vamos a tener un trabajo, bueno, el otro, yo creo que en sus novelas cortas el más conocido o la más conocida es El Jugador, que seguramente también tocaremos y hablaremos del Jugador de Dostoyevsky. Y hoy tenemos uno de los textos recientes, es uno de los textos recientes en el sentido de los primeros que empezó a escribir. Fue muy larga, insisto, su bibliografía, escribió muchísimo y se nota más o menos, no por la calidad, sino cómo va afinando su pluma en el proceso de sus primeras obras a estas obras ya maestras, gigantescas, enormes, estos pilares de los que te estoy hablando del maestro Dostoyevsky. Ah, Vamos a trabajar un texto que se llama Memorias del Subsuelo. En la edición que encontré aquí para virtual, tiene 262 páginas y es de las cortas. Aún así me parece que en un texto impreso debería andar por ahí de las 100 páginas, tal vez es relativamente breve. Pero sin duda ya es una fuente de la cual después van a, van a alimentarse sus personajes. Eh, ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar básicamente, si lo has trabajado conmigo, si no, pues te invito a que veas la cápsula de los niveles de lectura, que también está aquí en Master Vidal. Vamos a encontrar el nivel 4, vamos a encontrar el nivel psicológico a todo poder, a toda potencia. El discurso, el monólogo del personaje dialogando con él mismo, pero a una velocidad relativamente inaudita y además completamente adueñado el proceso del mecanismo. Alguna vez vi una tira cómica, creo que era de Trino o de, bueno, la verdad es que mejor no establezco, donde entra un personaje a su casa, abre la puerta de su casa, entra, se lanza la señal del control remoto, pero la señal del control remoto va dirigida hacia su cabeza, no hacia la televisión. Se activa automáticamente la señal del control remoto hacia la cabeza del personaje y entonces va y prende la televisión. Y ahí se acaba la tira cómica. Es decir, él estaba dominado por la televisión. Él entraba a su casa y ya estaba diseñado para prender la televisión. Lo mismo diríamos ahora nosotros quizá con la radio o con la computadora. No hay muchas ocasiones en las que no sé qué hacer, por ejemplo, y me encuentro en automático encendiendo la computadora para revisar qué hay que hacer. O sin duda en nuestro año 2020 el celular. ¿Cuántas ocasiones te has pescado en que no ha sonado tu celular? Incluso si no ha sonado, si no ha vibrado, hasta te cuestionas y dices, ¿y ahora qué nadie me ha escrito o no hay un mensaje? Y entonces vamos y lo encendemos. Ese proceso es como si la máquina nos dominara a nosotros. Bueno, lo mismo hace nuestra cabeza. Es todo de ahí todo el asunto con las meditaciones o con controlar los pensamientos, porque no nos hemos dado cuenta cuando nuestra cabeza ya no ha parado de moverse casi de manera independiente. Recuerda que lo que vamos a entender por el proceso cerebral, eso puede ser muy profundo a nivel psicológico, pero el proceso cerebral es un medio que algo o alguien llamado yo lo activa o lo pone lo echa a andar, ¿no? Si tengo algo, hoy en la mañana estuve dando un curso y entonces rompí un poco mi mecánica de todos los días. Hago un ejercicio de traducir unas páginas en inglés como práctica para aprender el idioma. Y entonces hoy no lo hice en mi horario normal y después de dar este curso, me planteé y dije, a las 3 de la tarde voy a hacer mi mecánica, mi ejercicio de traducción. Esa idea se la planteé al cerebro. Y conforme se fue acercando la hora, entonces acomodé las cosas en mi escritorio, saqué el libro, preparé el diccionario, tomé mi pluma. Esas ideas, sí, esas ideas, esas notas, se las voy tirando a mi cerebro y mi cerebro maravillosamente se encarga de todo el proceso hasta que acabo la tarea. ¿Qué sucede
cuando no me doy cuenta, esto me pasa, por ejemplo, cuando salgo a correr. Algo que me aburría de correr, justamente que me aburría de correr o que intento evitar al correr, es que me doy cuenta o intento darme cuenta de cuando estoy pensando sin que yo le haya dado permiso a mi cerebro de pensar. A ver si me explico. Entonces salgo a correr y me planteo, voy viendo cuánto tiempo voy a hacer, voy viendo ahí la calle hasta que llego a la pista y caliento un poco físicamente y entonces me dispongo a correr y muchas veces voy repasando un texto, me ayuda mucho para preparar estas charlas porque me arranco y empiezo a pensar con qué iniciar, cuál sería el desarrollo, qué ideas vienen y eso es muy útil. Y a veces me doy cuenta que me distraigo, no sé en qué momento, y de pronto ya estoy pensando en otra cosa, pero pensando a plenitud, pensando seriamente. Si de pronto crucé con una señora, el otro día iba una señora y yo creo que no se dio cuenta y entonces el perro hizo su popó y ella traía sus bolsas para limpiar y todo, pero no se dio cuenta y entonces se siguió y se quedó la caca del perro ahí en la pista. Pues eso me tuvo, yo creo que a kilómetro y medio pensando en si le decía, si la señora había sido un inconsciente, si las mascotas, terminé pensando en una mascota, la única que he tenido de la infancia en mi casa, hasta dónde se desligó sin mi voluntad, hasta dónde se fue ese pensamiento sin que yo dijera voy a pensar en esto. En muchos sentidos, esa situación empieza a arrancar una neurosis, porque basta con la calidad de esos pensamientos. Si esos pensamientos resultan en apariencia triviales, si son relativamente inocentes, si no me joden la existencia, bueno, pues ok, relativamente no pasa nada, podría ocuparlos en otra cosa. Pero ¿qué sucede si esos pensamientos tienen que ver con celos, con enojo, con que voy entonces empezando a establecer, a lo mejor estoy en una relación de noviazgo maravillosa y empiezo a dudar si esta chica con la que estoy no vaya a resultar como la con la que estuve, que me engañó, por poner un ejemplo nada más. Y entonces, esta chica que no ha hecho absolutamente nada, no me ha dado ningún motivo para dudar, ya está contaminada si en mi cabeza, sin reflexionarlo, hice ese lazo. Y dije, y si me sale igual, porque la otra me hizo y esta tal vez, y es muy probable entonces que la noche que hable con ella hasta me encuentre incómodo, me encuentre molesto, y yo empecé a echar a perder la relación, yo relativamente, porque dejé que mi cabeza se deshilara, se encontrara, se desenrollara o se enrollara en esa idea que no propuso nada y que por el contrario hasta está lastimando. Ese es el secreto de la neurosis, el asunto de que ya no podemos controlar la situación del pensamiento. Muchas veces incluso ante un asunto de la realidad. Muchos de mis clientes, pacientes, algunos me llaman y me dicen, estoy justo en la crisis de los celos, o creo que está pasando esto, o creo que está sucediendo tal cosa. Y casi siempre de inmediato es, pues, ¿por qué no llamas y preguntas? Investígalo. Si es que creo que mi mamá estaba enojada y hoy no me dio los buenos días. Pues, ¿por qué no le hablas y le preguntas? ¿Pero cómo? Pues le marcas y le preguntas, mamá, ¿estás enojada? Hoy no me diste los buenos días. Si te dice que sí, sales de la duda. Si te dice que no, paras este pensamiento que no te está dando, que no te está dejando trabajar porque tienes 3 horas puesto ahí. Bueno, esto es lo que desata hoy y trata esta novela cortita, muy poderosa, que se llama Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Eh, ¿Por qué le llama el subsuelo? Pues porque es lo que está debajo de ese nivel en el que pisamos. Lo normal sería esta personalidad en la cual me estoy presentando. Aquí justo hay un vecino, bueno, desde donde transmito, abajo mi vecino tiene 2 o 3 perros y pasa el tren y a veces el tren pasa haciendo un ruido bastante salvaje, pues nos hemos acostumbrado, pero si pones un poco de atención, la verdad es que luego sí hace un escándalo brutal. Y sucede, sobre todo con el perro, si empieza a ladrar, no está sucediendo en este momento, pero cuando empieza a ladrar y estoy yo grabando estas charlas, es maravilloso porque estoy entretenido, estoy concentrado en mi proceso de lectura, en el proceso de encontrar las palabras para explicártelo y en el proceso de a qué hora se cae el maldito perro y estoy con la duda de si paro la grabación y empiezo y a veces digo, no, ya tengo media hora, no vale la pena detenerme, detengo y voy y callo al puto perro, empiezo a desesperarme y cómo la cabeza, pues, mientras avanzo, el asunto es que no paro, pues, sino sigo dándote la charla y mi cabeza está desdoblada también en ese punto hacia atrás.
Básicamente hasta que también entonces entiendo que no puedo hacer nada con ese ruido y que si no voy a parar por el ruido del perrillo, entonces mejor me regreso y me concentro aquí. El punto es cómo se desdobló para allá. Bueno, esa información viene del subsuelo, diría Dostoyevsky, viene del fondo de nosotros, de lo que está, el sub es por debajo, de lo que está debajo de ese suelo base, de ese suelo que pisamos. Eh, Freud diría que viene del consciente o del inconsciente, y sí vale la pena explicarlo rápidamente. La información que viene del inconsciente o del subconsciente, que no es lo mismo, bueno, entonces diría del subconsciente, es la información que me puede hacer trampas en la realidad. Pensaba justo hace rato en darte este ejemplo. Si yo llego a una oficina y la secretaria la saludo y pregunto por el licenciado Tatatán y me dice, sí, espere un momento, me trata bien, tal vez me ofrece un café, me pregunta a lo mejor de dónde vengo, o si saco un libro, me pregunta qué estoy leyendo, y entonces puede haber dos posibilidades. Una, que yo salga maravillado y piense que la secretaria es genial, que es súper amable, que es una estupenda mujer, absolutamente profesional. O puedo pensar que es una metiche, que me cayó mal, que me daba la impresión de que me estaba viendo de manera rara. Y esas dos determinaciones casi contrarias pueden venir de que el inconsciente o el subconsciente, perdón, me mandó determinada información. Voy a pensar que si me cayó bien, y yo me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué me caería tan bien esta mujer? A lo mejor encuentro, esta posibilidad es entre miles, que su tono de voz era igualito al de mi maestra de kinder. Y mi maestra de kinder me trataba maravillosamente. Cuando yo llegaba al kinder, ella me decía, Marquito, qué guapo estás, mijito, bienvenido a tu escuela, pásale, mi rey, me daba un abrazo. Y su voz, así escuchar que me dijera Marquito, me ponía súper bien. O jugando, la misma maestra me decía, señor Vidal, ¿cómo está, señor Vidal? Pase por favor a su escuela. Y eso me hacía sentir muy bien cuando era un niño. Si cuando me presenté a la oficina el tono de voz de la secretaria es parecido a mi vieja maestra de kinder y también me dijo, señor Vidal, pase, lo estamos esperando, el subconsciente se abre y me manda toda esa información de satisfacción y de decir, wow, qué bien me siento aquí. No necesariamente por lo que está pasando afuera, sino porque un recuerdo me enlazó con ese personaje. Si el mismo personaje, yo voy entrando, es amable, me contesta normal y me hace un comentario y me dice, llegó usted 3 minutos tarde, lo cual incluso puede ser cierto, pero como no me gusta que me regañen, entonces voy a pensar que esa mujer a lo mejor se llama Gabriela, y Gabriela se llama la tía que todo el tiempo me corregía la existencia, que se la pasaba diciéndole a mi mamá, oye Marco siempre llega tarde, oye Marco no hace la tarea, oye Marco, antes de saludarme ya estaba corrigiéndome alguna situación. Si eso se pareció al mecanismo de hoy, entonces de ahí se destapa mi sensación a nivel subconsciente, se abre y aunque no lo tenga claro voy a decir qué pesada secretaria, vieja metiche, me cayó gorda, cuando el nivel personal no tenía nada que ver, sino es un recuerdo que venía de una situación anterior. Bueno, ese es el subsuelo del que va a hablar Dostoyevsky y vamos a entrarle entonces. No lo había considerado, pero voy a leer la nota del autor. Dostoyevsky nos hace una nota, una introducción para entrar a su novela. La voy a leer completa. Dice, el autor de este diario y el diario mismo pertenece evidentemente al campo de la ficción. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que han determinado la formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres semejantes al autor de este diario. Hace un juego muy lindo, ¿no? Está diciendo, es ficción, sin embargo es ficción basada en la realidad. Ahora, no la escribió Dostoyevsky, la escribió el autor de Las Memorias del Subsuelo. ¿Quién es el autor de Las Memorias del Subsuelo? Dostoyevsky. Él está aceptando que este proceso le pasa a él de manera disfrazada, literaria y muy bonita. Mi propósito es presentar al público, subrayando un poco los rasgos, uno de los personajes de la época que acaba de transcurrir, uno de los representantes de la generación que hoy se está extinguiendo. Nos está hablando de pleno siglo XIX. En esta primera parte, titulada Memorias del Subsuelo, el personaje se presenta al lector, expone sus ideas y trata de explicar las causas de que haya nacido en nuestra sociedad. En la segunda parte relata ciertos sucesos de su vida. Lo quise marcar porque a mí me da la impresión de que Dostoyevsky, como muchos autores, piensan en que el futuro va a estar mejor y que ese futuro va a llegar pronto.
Es decir, bueno, Dostoyevsky es parte de una generación que relativamente empieza a vislumbrar el cercano proceso del socialismo, empieza a vislumbrar el relativo cercano proceso de la liberación de los obreros, por ejemplo, en el caso de esta parte filosófica. Sin embargo, no es cierto. El asunto es que no es cierto. Me parece a mí que si estaba hablando de este tipo de personas neuróticas, le voy a llamar yo, que está a punto de terminarse porque tiene que ver con la época. Vivo en una época absolutamente neurótica. Dostoyevsky haber pensado de la cual el hombre se va a liberar pronto. Pues no, porque pasó todo el siglo XX que fue absolutamente neurótico, yo diría incluso verdaderamente patológico, psicótico, casi, casi, o no casi, casi lo quitaría, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, en fin, un hombre todavía enfermo y que estamos abriendo un siglo XX, o ya hace 20 años que lo abrimos, todavía también con un mundo absolutamente neurótico. De tal grado neurótico que cuando estamos en terapia los psicólogos son capaces de decirnos que un poco de, bueno, esto lo dijo Eric Fromm en realidad, que un poco de neurosis nos permite estar en contacto con la gente. Si yo no fuera neurótico, sería considerado como un loco. Sería considerado verdaderamente como un raro absoluto, porque todo el mundo estamos tan contaminados ya con este elemento neurótico que ya no hay la pureza de la sanidad no neurótica. Entonces lo quise marcar por eso, porque Dostoyevsky estuvo equivocado, se equivocó para ese proceso de liberación del hombre, no sé cuánto falte, nosotros vamos a cooperar con nuestro trabajo que es analizar los textos. Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, arranca el primer capítulo diciendo, soy un enfermo. Esto también es genial. Eh, Se está adelantando al programa de Alcohólicos Anónimos y al programa de Neuróticos Anónimos que declaran y que la lucha del alcoholismo y de los neuróticos ha sido, ya lo ha logrado, porque ya la Organización Mundial de la Salud lo considera así desde hace ya 60 años, como una enfermedad, ¿no? No es la neurosis y el alcoholismo no son un vicio ni es ese asunto de locos. Es una enfermedad y necesita tratamiento y necesita atención terapéutica, sin duda. Y bueno, Dostoyevsky se adelanta 120 años a ese proceso, que en términos del programa es uno de los primeros avances, aceptarlo, decir soy fulano de tal y soy alcohólico o soy neurótico. Podría ser válido también decir soy enfermo, evidentemente. Dice aquí, soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad, ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Es un bello retrato psicológico porque el programa, sobre todo, bueno, ambos, pero a mí me llamó mucho la atención el de la neurosis, porque el del alcoholismo, como sea, tiene el reflejo en el trago y en la descomposición que genera. Cuando alguien hace algo mal o destruye cosas, se puede relativamente justificar por estar borracho. Pero en la neurosis, ¿cómo? Si yo tengo un pleito con mi pareja y llego, no bebo y destrozo mi escritorio y rompo mi lámpara y deshago cosas y desgarro libros y con un cuchillo rasgo mi sillón que está a las espaldas, a mis espaldas y no me encuentran borracho o drogado, la pregunta es, ¿qué te pasa? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué lo hiciste? Si no he perdido este punto de razonamiento. Por eso dice Dostoyevsky, ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele, porque al neurótico le duele la vida, pero no hay algo que nos duela. Ojalá nos doliera. El asunto, una de las diferencias con el alcohólico es que la gente que no es alcohólica puede detener su proceso mientras está bebiendo. Entonces se puede tomar una, o si bebe fuerte, puede ser un bebedor fuerte, puede tomarse 15, pero cuando él dice se acabó la 16, ya no hay manera de que entre, o sea, ya no hay forma. O si se acabó la botella, el tipo dice, bueno, ya no quiero, ya me harté, o ya me siento hasta medio borracho y para. El alcohólico no. El alcohólico va a buscar y no va a parar hasta que esté tirado o en estado inconsciente. Otra vez, el neurótico, ¿cómo? El neurótico, ¿cómo lo detecta? Ojalá que el neurótico como a Pinocho le creciera la nariz o se le enrojeciera la cara y entonces dijera, chin, me estoy empezando a enrojecer y entonces mejor en mi proceso de neurosis para. Podemos hacerlo con el ejemplo de Hulk, del hombre increíble, ese tipo tranquilo, absolutamente tranquilo, que cuando se empieza a enojar,
empieza a sentir calor en el cuerpo, el cuate avisa, pero es relativamente tarde, ¿no? Porque ya cuando apareció el primer elemento, ¡pum!, ya no para hasta que se convierte en ese monstruo verde y que destroza. Ese es el asunto con el neurótico. El asunto con el neurótico es que no hay una manera que nos avise, no hay un elemento que te diga, chin, ya me estoy poniendo tenso, porque incluso muchos neuróticos de manera muy amable y relativamente inocente, si están casados, por ejemplo, le piden a su pareja que les ayude. Entonces yo le digo a mi pareja, bueno, cuando me veas que empiezo a hacer este gesto así con la mano, dime. Y ya sé que es mi gesto de neurosis y me voy a controlar. No va a suceder eso. Cuando aparezca este gesto y mi pareja me diga, ya tranquilízate porque estás neurótico, ya para este momento yo tengo ganas de agarrarle la cabeza y estrellársela o de darle un madrazo o decirle, no te metas, hazme caso, me estás manipulando. Demasiado tarde. No hay, en realidad, no hay un elemento de control. Lo que tendríamos que hacer es como, no sé si es un buen ejemplo, pero es como que estuviéramos cargando gasolina y prendiéramos un cerillo. El asunto es, no hay cerillos. Y cuando huela a cerillos o cuando huela a material que pueda generar mi inflamación, alejarme. Pues ni siquiera no me acerco, no digo, ay, a ver si es cerillo o si es encendedor. No, señor, no me acerco, me alejo. Ahí funciona en esa parte, por ejemplo, con el alcohólico, pues porque basta que haya una botella, una cantina, una charla, una tienda y entonces ya sabes de dónde no te acercas. Pero ¿qué sucede? Otra vez pregunto con el neurótico, ¿de qué se aleja? Tiene que vivir un proceso, tiene que vivir una terapia de concientización para empezar a generar esa situación. Es muy fuerte porque el monstruo del neurótico es invisible, tan invisible que está aquí adentro. Ese es uno de los problemas. Me perjudico solo a mí mismo, lo comprendo mejor que nadie, pero eso, pero eso sé que si, por eso, perdón, lo voy a leer. Me perjudico solo a mí mismo, lo comprendo mejor que nadie, por eso sé que si no me cuido es por maldad. Hay una especie de abandono, hay un asunto de descuidarse. Igual ahí sí funciona igual, bueno, en muchas ocasiones con el enfermo alcohólico que bebe para castigarse o para castigar de manera simbólica a otros. Entonces me destruyo para que veas papá, mamá, pareja, como este odio que tengo por la vida y por mí mismo lo muestro en mi cuerpo. El neurótico que no se cuida, el neurótico como este que ya sabe del proceso, si no se atiende es por falta de amor. Te sugiero que vayas a ver la cápsula y que consigas el libro de los 12 pasos para la vida de Jordan Peterson. Cómo a partir de la cultura somos capaces de cuidar más a nuestras mascotas que a nosotros mismos. Dice, sigue diciendo Dostoyevsky, hace ya mucho tiempo que vivo así. Ahora, atención, esto es también muy complicado porque Dostoyevsky no sabe de la neurosis. Él solo sabe que a su personaje le está pasando esto, que a él mismo le está pasando esto. Aquí arriba dice, soy un hombre instruido. Podría decir que no soy supersticioso. Y en lo que te subrayé decía, lo comprendo mejor que nadie, es profundamente doloroso. Yo pasaría yo, bueno, cuando fui a los grupos de Alcohólicos Anónimos, yo creo que estuve coqueteando con la idea y además francamente lo decía, porque ya había hecho yo mi test y encontré que yo era un enfermo alcohólico, pero estaría así jugando un par de años en los que yo seguía bebiendo y decía, yo sé que soy alcohólico. Es terrible, porque sí, lo entiendes aquí, pero entonces cómo la máquina, el cuerpo, el alma, lo que quieras, te lleva irremediablemente a esa situación. En algunos momentos es verdaderamente enloquecedor, algunas veces incluso con los compartires de las terapias, a mí me llegó a pasar un par de veces, en mi caso me generó más miedo que una curiosidad o un desahogo, pero muchos compañeros deseaban enloquecer. O sea, el asunto es, ok, si esto va a tronar, ya chingao, que truene. Lo que no está lindo es que esté todo el tiempo funcionando y funcionando y funcionando y entonces me tiene en este estado de alerta brutal, de alerta castigadora, de una tensión que estoy esperando que explote y no explota. Pasa años para que eso, sí, a lo mejor, porque incluso quizá ni suceda. Ok, dice entonces que yo no era un hombre malo en el fondo, que no era ni siquiera un hombre amargado, sino que simplemente me gustaba asustar a los gorriones como parte de sus emociones. Él empezó el proceso por ser pequeñas travesuras, por aparentemente no enojarse o enojarse por cosas relativamente simples. Atención que
claro, no te conté. La anécdota es un personaje que nos habla. Bueno, ya lo dijo en la introducción Dostoyevsky. Solo te estoy platicando cómo soy interiormente y lo que me ha pasado en la vida por ser así. Pero bueno, es una gran radiografía de este asunto neurótico. La neurosis, ojalá también finalmente empezara con una situación muy clara, que a un niño pudiéramos decirle, este niño ya empezó con el proceso neurótico, atención, pues, proceso terapéutico, ayuda, lo que tú quieras. Pero el asunto es que no, que muchas de nuestras situaciones neuróticas son aceptables. Yo veo, reviso acá en las cosas estas de las redes sociales, cuando una chica está muy enojada y entonces el novio lo han grabado y el novio dice, oigan, pues miren, es que mi chica está enojada por lo que ella soñó. Y entonces el tipo le dice, ya, hombre, cálmate, no, no me hables, ya, tranquila, no, espérate, es que te portaste muy mal, pero no fui yo, fue en el sueño y al cuate le da risa. A mí ese proceso ya no me da risa porque ya sé que estoy con una enferma neurótica y lo mismo yo si acepto ese proceso. El asunto con el neurótico es que cuando no pasa algo relativamente grave, cuando el asunto no atenta con el rollo físico, lo entendemos. Si en una fiesta o en una reunión familiar uno de los chicos se enoja y se va a su cuarto y se encierra porque le dijeron su apodo, recuerdo alguna vez, esto fue complicado, en una conferencia de prensa, puros adultos, una actriz se sienta mal y se cae de la silla y se despiertan por ahí. Ah, bueno, estaba hablando, ella pidió la palabra y entonces dijo, bueno, yo opino que, y cuando se voltea, la silla se le abre y se le cae. Y hubo dos o tres risas. La gente no se carcajeó porque subimos que era un accidente, pero por ahí se escucharon un par de risas. La mujer, digo mujer porque tendría 35 años, se levanta y se va de la conferencia de prensa. Evidentemente todo el mundo dijimos, pero qué reacción tan exagerada. Si después en la cena le dijimos, ay hombre, no te preocupes, no pasó nada, estamos siendo condescendientes con eso. No, aquí no sé, pues claro, no sé cómo establecer el trato. Quizá lo más sano hubiera sido decirle, oye, ¿por qué no te revisas este test de neurosis y valora tu conducta? El asunto es ese, ven que como no pasó nada, como no se lastimó, incluso si se lastima, la neurótica está, pues hasta la ayudamos. Cuando nosotros decimos, mi pareja está de malas, mi hijo está de malas, está de enojón, o así nació, no es cierto, está viviendo un proceso neurótico y es muy agotador, y es muy enloquecedor y es terrible de vivirlo. Eso es lo que nos está compartiendo Dostoyevsky. No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado, no he conseguido ser guapo ni perverso, ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera un mísero insecto. Empieza a avanzar en lo que se está diciendo. Y ahora termino mi existencia en mi rincón, donde trato lamentablemente de consolarme, aunque sin éxito, diciéndome que un hombre inteligente no consigue nunca llegar a ser nada y que solo el imbécil triunfa. El proceso neurótico, vamos a empezar a poner las situaciones afuera. Yo últimamente ha sido muy complicado mis relaciones de parejas porque cuando me dicen ellas, es que me haces enojar, yo irremediablemente, bueno, escucho y estoy tranquilo y después en algún momento comento, oye, fíjate que la mención de me haces enojar no existe, no es válida. Tú te enojas por las acciones que yo hago. Si mi acción fuera, me saco los mocos, escupo, te trato mal, te digo groserías, bueno, lo entiendo. Pero si mi acción es estar al teléfono y decirle a una cliente o a una amiga, yo también te quiero, y entonces ella estalla en su mundo de celos frente a ella, es decir, suena mi teléfono y yo estoy aquí contestando y ella está enfrente y le digo a mi amiga, a mi prima, a mi coach, a mi compañera actriz, le digo, sí, yo también te quiero, te mando abrazos, chao, y eso destapa en ella ese proceso y si me dice, no, no contestes así porque me haces enojar, eso está mal establecido. En realidad ella es la que se enoja, es terrible porque no decide enojarse. Ninguno de nosotros decimos, ahora me voy a enojar por esto. Cuando ya lo sentimos, ya estamos invadidos por el monstruo. Entonces ahí hay un proceso bien interesante. ¿Qué se empieza a decir este hombre? ¿Qué es lo que va desatando su neurosis? Es decir, él establece que él es bueno, que sus intenciones son buenas, no quiere estar loco, no quiere sufrir, y entonces, pero como no sabe de dónde viene, como esa vocecita no sabe de dónde viene, entonces lo más fácil es ponerlo en los otros. La última vez, la última relación,
Una chica que la relación empezó, que yo fui el que le dije, oye, te llevo tantos años de diferencia en la edad, revísalo, piénsalo si solo quieres jugar, si solo quieres que salgamos y nos divertimos muy bien. Si quieres una relación seria, yo no tengo bronca, dale espacio, revísalo contigo, con tu mamá, con tus amigas, con quien quieras. Tenlo como un espacio. Y ella, no, ¿cómo crees? No importa, se me hace que tú eres el que trae el prejuicio, que no sé qué. Venga, va, órale. Y avanzamos. En un momento de crisis me pregunta, oye, ¿a ti siempre te han gustado las chavitas? Y yo dije, puta, ya empezó. ¿De dónde salió esa pregunta? De un proceso neurótico de manera absoluta, de una duda, pero el punto es que ella no es capaz de verlo hacia adentro de ella, que el mal de esa pregunta está en ella. Porque yo no le pregunté, por ejemplo, oye, ¿y con tu novio cómo lo besabas? ¿Qué puto sentido tiene preguntar esa situación? ¿A tu exnovio cómo lo besabas? Es nada más lastimarme de manera absurda conmigo. O yo soy el único grande cuando yo tenga 70 años y entonces ya esté viejillo, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, güey, lleguemos a esa situación, seguramente va a ser lo que hemos venido haciendo, lo que iremos labrando en el presente. Pero como no lo puede notar, no se quiere hacer cargo de esa duda porque no sabe que sale de ella, entonces lo pone afuera. Y además, no solo lo pone afuera, sino pone su reacción emocional afuera, absolutamente peligrosa, sin manera de dialogar. Porque yo todavía cuando me pregunta, oye, ¿siempre te han gustado las chavitas? Le dije, mira, ya sé en dónde andas. Si te digo que no, no me vas a creer. Si te digo que sí, vas a salir corriendo. Te das cuenta de la trampa de tu pregunta, que en realidad ya no soportas la relación y no sabes qué está pasando, pero como no tienes conciencia de que está pasando aquí, lo estás poniendo afuera. Eso hizo nuestro personaje ahorita. Toda conciencia es una enfermedad. Entonces, ven, empieza a notar. Ahora, no es una enfermedad. Lo que él no puede ver, nuestro personaje lo que no ha podido ver, que es relativamente teórico, es que es la interpretación de lo que estuvo viendo. Es la interpretación del asunto que estuvo equivocada. El otro día alguien estaba muy asustada porque pensó que en su cuaderno alguien había escrito. Entonces me dijo, oye, mira, alguien escribió en mi cuaderno, esto yo no lo puse. Le digo, a ver, préstame otro cuaderno. Entonces ya fue por otro cuaderno y le dije yo, pero si las letras son igualitas, lo que está escrito aquí, que estás segura que escribiste, y lo que está escrito acá, la letra es la misma. Ya lo vio y me dijo, ah, sí es cierto. Sí, ok, bueno, qué bueno que te lo pregunté. Esa es la trampa del elemento mental, que cuando no, si no estoy yo, si no lo comenta, se queda con esa idea de que alguien ya está haciéndome algo, que alguien ya me está siguiendo, que algo ya está establecido de manera en contra de mí mismo. Y generar esa conciencia, dice nuestro personaje, duele. Entonces, me roía interiormente. Roer es este asunto como de los ratones, ¿no? De estar raspando. Esa es la puta neurosis. Me roía, me desgarraba a dentelladas. Bebía largamente mi amargura, me saciaba de ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad vergonzosa, terrible después, porque después de la crisis, pobres neuróticos, ¡ah! Después de la crisis todavía te quedas con la vergüenza. Es decir, una vez que estableces una pregunta tan absurda como ¿te gustan las chiquitas? Después de mucho tiempo de relación, era también como para decirle, ¿no lo sabes? O sea, tenemos un año y no sabes si me gustan las niñas chavitas o no, es tema. Y después de que ella dice, o él, o alguno de nosotros decimos, no, tienes razón, fueron mis putos celos, la regué. Es decir, te quedas con la vergüenza, es decir, aparece el monstruo, te sacude, te lastima, y cuando quieres exponerlo quedas en ridículo, y todavía te tienes que tragar ese puto ridículo y decirte tú solo, chingale, sí es cierto, estoy de la mierda, no veo bien el mundo. Es profundamente doloroso. Me saciaba de ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad vergonzosa, maldita, en la que saboreaba una verdadera voluptuosidad. Es genial Dostoyevsky porque nos empieza a generar ese proceso. Es decir, ok, no está afuera, soy un incomprendido, venga, pues entonces yo me cuido. Entonces yo a mí mismo me alimento, nadie me comprende, todos los hombres son unos malditos, todos abusan. Me tiro al piso directamente a revolcarme como víctima. El asunto es que si señalas y dices, ya párate, maldito neurótico, estás haciendo el ridículo, solo lo alejamos más, a tales grados
que alguien podía llegar incluso a atentar contra su vida, ¿eh? Esto es muy delicado, no es una cuestión de decirle al otro, oye, pinche neurótico, párate y no estés chingando, no. Puede haber elementos muy graves. Verdaderamente hay un asunto complicado en su interior, en su psique, hay que ser muy cuidadosos, no dejarnos atrapar por ese chantaje, pero hay que ser muy cuidadosos, porque a veces también en neuróticos, si entonces tomamos distancia, nos va a culpar de que no lo queremos. Entonces, ¿sabes? Ok, pues estate con tus pensamientos, yo ahí estoy, podemos hablar, en qué te ayudo, de qué te sirvo de soporte, pero no voy a estar aquí viendo cómo tú estás en tu monstruo alimentándolo conmigo. Entonces no me quieres, entonces te alejas, ¿de qué me sirve? No me sirve estar contigo, un infierno. Pero lo principal es que siempre resulta que soy yo el culpable. ¿Lo ven? Estuvo afuera, dijo, tú eres el culpable. Te gustan a ti las niñas, me estás poniendo el cuerno. Ay, hubo una también genial. Bueno, esa qué bueno que no llegó. Hubo alguien con quien empezaba a salir también, íbamos bastante avanzaditos, muy bien, se estaba poniendo muy bien la situación, muy rica, y empecé a soltar el asunto, pues como de querer andar, de querer formalizar la relación, y me dijo, para, jamás voy a andar contigo. Y yo, ¿por qué? Pues ya hasta me dijiste alguna vez que me quieres y qué está sucediendo. Y me dijo, es que eres actor, y los actores no saben ser fieles. Y entonces yo dije, ok, ¿con cuántos actores has andado? Con ninguno. Entonces, ¿cuántas veces te he sido yo infiel? Pues no, ninguna, porque no hemos ni siquiera andado, ok, pero tampoco ha habido ese motivo. ¿Quién te dijo esa maldita idea? Que le tienes tanta fe. No, pues no, no sé, pero estoy segura de eso. Esa es la neurosis absoluta. Entonces, primero, si no tienes la culpa allá, entonces la voy a traer para acá y me voy a poner de víctima, que es el proceso que te estoy platicando. Lo principal es que siempre resulta que soy yo el culpable, sea cual fuere el lado desde el que examinen las cosas. Y es más, culpable sin serlo. Soy culpable ante todo. Él lo justifica diciendo, porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Claro que se va a creer más inteligente porque saben con quién está hablando su propio ser, con su propio cerebro. Ese es brutal, es complicadísimo, pues seguramente lo podrás detectar. Aquí lo importante es que revises si tú lo haces. Si cuando estás hablando con una persona, en el momento, sobre todo cuando ella te está hablando a ti, porque cuando tú estás hablando, bueno, pues está haciendo parte de lo que le estoy diciendo, pero si cuando alguien te está hablando a ti, tú estás en una especie de diálogo con otra vocecita de este lado. El tipo me está hablando, pero yo en este momento estoy aquí con la vocecita de, no, yo sé que me está engañando, este güey no tiene razón, me está queriendo ver la cara de mensa. Son así de pasados de lanza los actores. Soy capaz aquí de decirte, ok, va, démonos una nueva oportunidad y vamos a tomar terapia de pareja. Y soy capaz acá de estar diciendo, está loco este güey, jamás voy a ir a una pinche terapia, que se arregle el primero. Al mismo tiempo. Eso hace una bomba interior. Ahora, ¿cómo dejas a la otra persona? Si la otra persona se queda con la relativa promesa de que, ok, vamos a tomar terapia de pareja, y después, meses después, te dijo, no, la vez que te dije que sí, pero nunca pensé en tomar terapia de pareja. Pues, ¿con quién demonios estabas hablando? Con ese monstruito, que a su vez le decía, no peles este pinche Marco, es un imbécil, por eso no ha tenido parejas, por eso está viejo, por eso está solo, tú y yo sí nos entendemos. Ya sé que sufrimos un poquito, pero yo nunca te he abandonado. Tienes 20, 30 años conmigo y siempre hemos sido fieles. Ese es un proceso verdaderamente complicado, porque además, ¿cómo le pides a la persona, oye, ese loquito que traes adentro, ese ratoncito que da vueltas, sería bueno que te deshicieras de él? ¿Cómo? Si es mi propia identidad, si no lo veo como un ratón, no lo veo como un monstruo, soy yo mismo dialogando por mí, para mí y cuidándome de este mundo agresivo, de este mundo terrible afuera. Ok. Eh, sumergimos en silencio, pero rechinando los dientes con voluptuosidad, en la inercia, sin dejar de pensar que ni siquiera podemos rebelarnos contra nadie, porque en suma no tenemos enfrente a nadie. Entonces, si yo como neurótico tengo esta vocecita y el de enfrente, voy a tapar un poco la pantalla para ser más claro, ya no existe, yo me quedo hablando con mi vocecita. Yo me quedo aquí de todas maneras diciendo, ya hasta se fue. ¿Ves? Ya se fue. ¿Entiendes cómo no valía la pena? ¿Entiendes cómo nos dejó solas? Pero tú y yo vamos a seguir siempre. En algún momento puede ser absolutamente patológico y además, se me escapa el término, no lo tengo en realidad, cuando ya es terapéuticamente enfermo, pues cuando ya es enajenado el pensamiento.
Este, ¿Quieres revisarlo? Hay una obra muy bonita, muy poderosa, bueno, es muy conocida también, el Hamlet de Shakespeare, y hay que revisar el personaje de Ofelia. Ofelia está bien. La noticia que le da Hamlet, ella está enamorada de Hamlet, y la noticia que le da de la separación y la supuesta razón de que el futuro apesta, de que si quieres hacer algo por ti, Ofelia, es vete a un convento, guárdate como monja, no te amo, no te amo lo estoy inventando yo, pero se da por entendido que Ofelia pierde, Ofelia se descuadra de la realidad y entonces empieza a hablar con ella misma y esa vocecita la lleva a decir, bueno, pues de nadie nos quiere, ¿por qué no nos metemos a ese riachuelo y nadamos por debajo del agua, por debajo de la superficie del agua? Y quizá le diga, pues nos vamos a ahogar, no es cierto, vamos a estar tranquilas, nos va a recoger un ángel y nos va a llevar. Y entonces se suicida. Es muy complicado, puede llegar a situaciones verdaderamente espantosas. Como Dostoyevsky marca, peleaba con alguien, tenía la culpa, el tipo que estaba enfrente de mí ya no aguantó y se fue. Primero me justifico, todo el tiempo es doloroso y ahora, vocecita, ¿sabes? No tenemos a nadie, estamos solas. Y la justificación, pues es que el otro me abandonó, es que los hombres son así, es que las mujeres están bien pinches locas. Pero claro, pues porque tú te has quedado hablando con tu propio monstruito. Más adelante, ustedes me preguntarán por qué me torturaba, por qué me retorcía tan cruelmente. Respuesta, porque me aburría permaneciendo con los brazos cruzados. He aquí por qué me entregaba a semejantes contorsiones. Dostoyevsky está tirando una, una línea que sí tiene que ver mucho con, pero es de mayor profundidad. No basta con estar haciendo algo. Cuando estamos haciendo algo, lo que sucede es que estoy tan metido en hacer mi traducción del inglés, en arreglar el aparato mecánico, en generar esta charla, que no le doy tiempo a la neurosis de estar hablando, que la tengo incluso ocupada, en este momento sanamente ocupada, para que me ayude a acordarme de un personaje, acordarme de una anécdota, acordarme de una fecha, buscar si hay una intuición y puedo explicarte mejor el texto. Ahí funciona, pero en los tiempos de descanso entonces vuelve a aparecer. Solo la enajenamos en realidad, porque no ha dejado de estar ahí, si no también terminaríamos muriendo por agotamiento. Pero bueno, es importante que desde el tiempo de Dostoyevsky ya empiece a aparecer ese proceso. Además, él lo manifiesta de manera literaria, pues él no está señalando, no es psicólogo, aunque en realidad me parece que sí lo era, no está señalando la enfermedad, no la está determinando de manera terapéutica. Pero el hombre siente tal pasión por los sistemas, por las deducciones abstractas, que está dispuesto a disfrazar la verdad, a cerrar los ojos y a taparse los oídos ante la verdad solo por justificar su lógica. Pues otra vez para ti directamente, sí creo que lo mejor es para ti. Si eres de las personas que quiere una explicación lógica de las situaciones y cuando las situaciones no cuadran, estás en un proceso neurótico. Eh, Porque además lo invalidas, ¿no? Yo tenía una novia que incluso el proceso neurótico más complicado fue que ella salía de su escuela a las 10 de la noche y normalmente hacía 15 minutos a mi casa. Entonces, un viernes la esperé a cenar y compré una botella de vino y una vela y una cena rica para esperarle. Dije a las 10:15 empezamos la cena, que va a estar maravilloso. Y entonces, en mi neurosis, ella llegó a las 10:10, 5 minutos antes. Y yo abrí la bocota y le pregunté qué había pasado, por qué llegó 5 minutos antes, y bastó que me dijera, es que me echó un raid Pepe. Puta madre, ¿y quién es Pepe? Pues mi compañero del salón. ¿Y por qué chingados te eché un raid? ¿Por qué no me pediste que yo fuera por ti? ¿Qué pedo con ese güey? Marco, tranquilo, pues veníamos platicando, me presentó a su novia, él iba a una fiesta y entonces la fiesta es relativamente por acá y entonces me echaron un aventón. Pero bueno, yo deshice la fiesta, digo, deshice la cena, se desató mi monstruo y el asunto era que no cuadraba en mi realidad esa cosa tan absurda. Yo decía, no, güey, no, no cabe, o sea, te lo estás inventando. No había manera de comprobarlo, no íbamos a hacer, afortunadamente, como el ridículo de llamarle a Pepe para preguntarle y si le hubiéramos llamado seguramente yo no le hubiera creído. Era perfectamente cuadraba con la realidad. Y si no cuadraba, la verdad es que es asunto de ella, no es mi tema. Pero en mi neurosis
no cuadra lo que me estás diciendo. Y hace rato me dijiste que el coche era verde y ahora resulta que el coche es azul. Cabrón, son las 10 de la noche, ni siquiera me di cuenta. ¿Cómo se llama la novia? Horrible, horrible, es un proceso verdaderamente torturante, nefasto. Entonces revisa que no tengas esa estructura de chingale, no tiene lógica, porque sabes el monstruo te la va a destruir. El monstruo va a ser brutal y te la va a destruir. Si tú le das un regalo y a esa persona ese regalo, bueno, se llegan a preocupar, haz de cuenta, porque si me dieron una carta, pues entonces una vez me sucedió, de hecho, por eso lo menciono, me dieron una carta y la guardé y la quería guardar me la dio la novia al final del asunto de la cita y entonces yo dije, me la voy a llevar y en mi casa, con toda calma, con toda paz, la leo. Y entonces ya, pues me traje la cartita y me mandó un WhatsApp que mejor no la leyera, que no la abriera, porque se había notado que no me interesaba. Se había notado el asunto que la carta no estaba, que no le había yo tenido cariño. Un proceso nada más de un asunto temporal, esa es la neurosis. Pero el hombre se siente, el hombre ya está, por justificar su propia lógica. Ok, mi voluntad, mi libre albedrío, mi capricho, por insensato que sea, mi fantasía sobreexcitada hasta la demencia es la locura. Este es el precioso interés que no tiene espacio en ninguna de esas clasificaciones que componen ustedes y que rompe en mil pedazos todos los sistemas, todas las teorías. Cuando el neurótico está en este proceso, evidentemente se siente incomprendido y lo es, en realidad lo es, porque no sabemos qué le está pasando. Cualquier situación, piensa en un hombre violento, si lo calmas se pone peor, si le contestas se pone de la misma manera, es ya verdaderamente absurdo. Y el pobre tipo está sufriendo de una soledad y de un abismo interior que lo tiene así, que lo tiene ya al borde de la locura. Dice, les repito por centésima vez que existe una excepción, que hay hombres que pueden desear lo que saben que es desfavorable para ellos, lo que les parece estúpido, insensato, montones de historias. También ese es un punto importante. Estamos tan neuróticos que hemos vuelto situaciones neuróticas como situaciones amorosas. Entonces, si tu pareja en que me voy a poner ahora como mujer, ¿no? Soy mujer y entonces mi güey se encabrona y pega un portazo y se sale y ahí voy yo de pendeja a perseguirlo. Y entonces no te vayas y le detengo la puerta del carro y hago el drama y entonces por fin se queda y regresamos a la casa, cedo a las relaciones sexuales, le preparo su desayuno hasta el otro día que vuelve a aparecer cualquier otro detalle. Y eso lo confundo con amor. Es decir, sí tengo mi neurótico enfrente, pero lo amo tanto que me aguanto. Los madrazos, las humillaciones, las miradas de los vecinos, el estar con el temor de que vuelva a aparecer el monstruo y se vuelva a enojar. No es amor, cuando menos no es amor por ti. Ese es el punto importante. No te amas lo suficiente como para aceptar esas situaciones. Por eso dice Dostoyevsky, les parece insensato y estúpido a los que me están observando. Y es que nos conserva lo principal, lo que más queremos, nuestra personalidad. Otra vez ya lo decía, si esta vocecita la confundes con tu identidad, no hay manera de zafarte de ahí. Ser bípedo e ingrato, su peor defecto es su mal carácter. Empiezan a hablar y empiezan a encontrar. Lo que empieza a suceder es que ya en la segunda parte, como él nos decía en su introducción, va a ir con unos amigos y es verdaderamente maravilloso. Aquí vale muchísimo la pena que lo leas porque él dice, voy con estos amigos. Pero estos güeyes creo que les caigo mal. Sobre todo a Pepe. Pinche Pepe es un sangrón de mierda. Pero entonces ahorita me lo voy a parar así de frente y le voy a decir, Pepe, te caigo mal, ¿verdad? Y cuando él me diga que sí, lo voy a retar a golpes. Y si me dice que no, viéndole a los ojos, lo voy a señalar y le voy a decir, eres un maldito hipócrita frente a todos. Y luego voy a voltear con todos y les voy a decir, soy un nuevo hombre. Y me voy a sentar y voy a gritar pidiendo una cerveza. Y lo piensa 15 veces. Es maravilloso, porque entonces dice, entonces empecé a avanzar hacia la mesa de mis amigos. Jalé la silla, miré a Pepe, me senté, puse la mirada en la mesa y no hice nada de lo que había pensado. Dices, no es cierto, cabrón. Lo estuvo pensando 3 horas, sudó, lo actuó, lloró, se cambió de ropa, hizo cosas para eso y cuando llega, no lo hace. Y lo peor, el asunto neurótico brutal es que sabía que no lo iba a hacer y no ha parado la voz de intentarlo hacer. Esa es pura neurosis.
Si me dicen ustedes que el caos, las tinieblas y las maldiciones pueden estar tan bien calculados de antemano y tan exactamente que este cálculo paralizará el impulso del hombre y por lo tanto la razón triunfará una vez más, si me dicen esto, les contestaré que el hombre no tendrá ya más que un medio para hacer su voluntad, volverse loco. Ese es brutal. Ese es el asunto neurótico. Y fíjense cómo otra vez lo confundimos, porque ¿qué sucede? Que de niños o de jovencitos, digo, ahorita me voy a atrever a hablarle a esa chica, pero lo voy a hacer. Y entonces la ve pasar y el tipo se lanza, da 3 pasos y sabe que no lo va a hacer. Y además traía ya unas flores en la mano. Y entonces se las da a su mamá en su casa o las tira o se las da a un amigo y no se atreve a romper esa barrera. De hecho, no la quiere romper porque lo que quiere es tener razón de que no vale. Es brutal, es verdaderamente castigador, es espantoso. Pero no se lo puedes decir porque no te lo va a creer, no lo va a aceptar. Porque ¿quién en un sano sistema nos decimos quiero destruirme? No es posible que en un sistema relativamente lógico alguien diga quiero destruirme, pero eso sucede. En realidad con los hechos eso está pasando. ¿Dónde vas a acabar? Lo que ya te dije, en volverse loco. Admito que el hombre es un animal esencialmente constructor, obligado a dirigirse a sabiendas a un objetivo, sea el que fuere. Él reconoce que estamos hechos para hacer cosas en el mundo. Que una de las situaciones es decir, ya lo has trabajado conmigo en términos, por ejemplo, del coacheo, quién soy y a partir de eso que soy, qué quiero hacer. Me gusta mucho leer, le entiendo al asunto literario, pues voy a armar unas cápsulas para el canal de YouTube y ahí las voy a compartir. Esta es una muestra de mi disposición. Hace 8 meses decidí ese proceso, hace 6 meses decidí ese proceso y aquí está la muestra. El que quieras tú generar en tu vida, eso está sucediendo. ¿Qué sucede si en estos 6 meses le conté a mi mamá, a mis hermanos, a mi pareja, a mis hijos, a mis vecinos, todo el mundo está enterado de que voy a hacer cápsulas de YouTube y no las hago? La gente va a empezar a decir, este güey está loco, no cumple con lo que hace, y además me voy a sentir incomprendido, y ahí se desarrolla el proceso. Cierto que el hombre solo se ocupa en la busca de ese 2 y 2 son 4. Cruza océanos, arriesga su vida en este empeño, pero les aseguro que teme encontrarlo, pues cuando dé con él, ya no tendrá nada que hacer. Este es espantoso, ¿ok? ¿Qué sucede además si me curo? ¿Qué hago con mi neurosis? O no, ¿qué hago con mi neurosis? ¿Qué hago con mi vida? Si me curo, ¿qué situación viene? Alguna vez de manera muy neurótica, alguien también, la mamá de una novia, de una pareja, que primero conocía a esta señora y después conocía a la hija y entonces la hija y yo nos enamoramos. Pero cuando yo era el amigo de la mamá, era súper amable conmigo, maravillosa, genial, y cuando me convertí en su yerno, fue brutal, fue espantoso, fue muy neurótico, empezó a tratarme así y me dijo, pues es que eres mi yerno, yo soy la suegra, te tengo que tratar así, yo, pero no tiene sentido, es absurdo, los dos sufrimos, la pasamos mal. No, pero así es la razón. ¿Qué hago entonces si curo mi neurosis? Porque estamos confundidos. Aquí te voy a dar un punto muy importante. Estar neurótico y sufrir por el otro no significa amarlo. Para nada. Estar preocupada porque los hijos están en una fiesta y yo aquí me desvelo esperándolo se llama chantaje. No tiene nada que ver con el amor. Atiéndelo, pues haz tu test de Neuróticos Anónimos si este libro ya te está pegando demasiado. Estoy seguro de que el hombre no renunciará jamás al verdadero sufrimiento, es decir, a la destrucción y al caos. Entonces, como no voy a tener razón, paz, lo destruyo. Ayer vi una película clásica, te puede gustar, sobre todo si eres joven y no la has visto, quítate un poco el prejuicio de que es vieja, porque la película es muy vieja. Se llama Campeón sin Corona, de un director mexicano que se llama Alejandro Galindo. Está en YouTube, está muy fácil de verla. Es una joya. Es triste porque habla de México, pero verás a un adulto que no logra abandonar su infancia en términos psicológicos y que es absolutamente neurótico, con un futuro maravilloso, porque el tipo es boxeador, puede ser campeón del mundo, tiene una enamorada que es linda, la chica también un poco neurótica o bastante neurótica. Al final de cuentas, el neurótico no se puede relacionar más que con neuróticos, pero de buena fe, de buenas maneras, lo ama. Tiene una mamá bastante nefasta y entonces revísalo, pues, Campeón sin Corona de Alejandro Galindo, que prefiere el caos a dejar de tener la razón.
no es capaz de asumirse como neurótico y entonces prefiero destruir mi existencia. La suprema finalidad, señores, es no hacer nada en absoluto. La inercia contemplativa es preferible a todo. Empiezan a caer en un proceso de inactividad. Como no tengo razón, como no me comprenden, entonces empiezo a dejar que el tiempo pase, a autodestruirme. ¿Por qué? Porque mi lógica empieza a no tener relación con la supuesta lógica del mundo. Es espantoso. Aquí el asunto también es que muchos de nuestros autores tratan de ese proceso, ¿no? Yo me ha costado trabajo estas enormes obras de Dostoyevsky, porque mi justificación cuando estoy leyendo Crimen y Castigo, digo, puta, no, que estoy leyendo a este güey con 15 páginas de neurosis, vengo saliendo yo de ahí, ¿y qué me meto con este pinche neurótico? Todavía no acabo, seguro todavía en mi propia neurosis todavía me identifico y me duele. Ojalá alcance a lograr una verdadera libertad en ese aspecto para que pueda venir y leerlo y decir, claro, mira, está cabrón, porque me pesa, ven, me aburre, como ya no me sucede tanto, pero cuando dejé de beber, los borrachos me caían gordísimos, o sea, no soportaba a alguien borracho, decía, la chingada ese pinche briago. No se trata, pues era mi reflejo, era mi dolor de manera absoluta. Tenía también un temor enfermizo a parecer grotesco, y precisamente por eso profesaba una adoración servil por la rutina en todo lo concerniente a la vida externa. Seguía con gran precisión el surco de la vida ordinaria y me aterraba reconocer que cometía cualquier irregularidad. Si también estás en el asunto del orden, de yo no me salgo, es muy probable que estés en este proceso también neurótico. No me salgo porque quiero establecer mi lógica, porque las situaciones... Ah, me surgió también un ejemplo. Una chica que 3 o 4 veces llegó hasta la puerta de mi casa. Y entonces, en una de esas ocasiones que llegó hasta la puerta de mi casa, yo me salí a correr y cuando regresé vi llamadas, 10 llamadas en mi celular. Entonces le marqué qué pasaba. Y enojada me dijo, estaba en la puerta de tu casa. Y yo, ¿y por qué no pasaste? Me hubieras esperado, te abren, te vas a mi recámara y me esperas. Ya sabes más o menos qué está. Porque no sabía dónde estabas. Le digo, ¿qué te imaginas si pasas a mi casa y encuentras mi celular en mi recámara? Pues yo pensaría, pues no fue lejos, no debe tardar en regresar. Si normalmente tiene 3 semanas que a esta hora salgo a correr, pues es relativamente fácil. ¿Sabes dónde voy a correr? Pudiste alcanzarme allá. Es que te quería dar una sorpresa. Esa fue su lógica. Viene una segunda ocasión, veo aquí unos mensajes en mi celular, pero mientras estoy con el asunto de la grabación no les hago caso. Entonces, terminando la grabación, veo los mensajes y otra vez, estoy aquí afuera de tu casa y no me pelas. ¿Qué está sucediendo? Pues estoy grabando, estoy ocupado. ¿Por qué no tocas la puerta? Te abre alguien, te dirá, está grabando y te pasas y me esperas. Porque quería darte una sorpresa. Hasta que se hartó de que sus sorpresas no funcionaban y entonces me dijo, a ti no se te puede sorprender. Vean lo absurdo. Yo le decía, ok, qué necedad con la maldita sorpresa. ¿Por qué no me dices nos vemos a las 6? La gente normal hace citas y se ve a esa hora. Y en esa hora llegas y le dices, wow, te traje la funda de tu celular, te traje una pluma gorda, venga, pues maravilloso, gracias por la sorpresa. Pero ven, el proceso neurótico es, si no me sale como yo quiero, si no me sale como mi idea me dijo, entonces destruyo todo. Ahora, el punto es que tiene mucho temor de aceptarlo, porque justo el asunto es si no estoy loca, no estoy enferma. Y uno podría decir, no sacar una cita, que la sorpresa no funcione y ponerte como te pones, no le ves un proceso raro, cuando menos, evidentemente no. Por la noche iba en busca de las mujeres a hurtadillas, con un sentimiento de vergüenza que no se apartaba de mí ni siquiera en los momentos más innobles y que me exasperaba hasta la locura. Entonces mi alma ya llevaba ella en el subsuelo. Este proceso otra vez. Empieza a generarse un asunto en el que ya no va a tener un contacto con la realidad. Empieza a descomponerse ya de manera grave, quizás sí ya de manera psiquiátrica. Yo tengo explicaciones para todo, lo subrayé porque es clarísimo, el neurótico así lo vivimos. A mí toda la situación me cuadra, todo tiene un sentido, aunque no sea el que la realidad me manifieste o el que los demás me intercambian o me dan como aviso. El oficial fue trasladado no sé a dónde ya hace 14 años y no he vuelto a verlo. ¿Qué hará ahora el buen hombre? ¿A quién estará aplastando? Lo marqué porque hace 14 años tuvo un relativo pleito con alguien, porque se iba a pelear con ese personaje, no se peleó,
ni siquiera le reclamó, y 14 años después sigue pensando en esa escena, que seguramente para el otro tipo no la guardó, pero en lo absoluto, ni siquiera se enteró de la escena. Y 14 años después, este personaje sigue preocupado por qué estará viviendo ese personaje, qué le habrá pasado al tipo que en la fiesta lo iba a madrear, pero que ni siquiera le canté el tiro. ¿Qué sería de él? Esa es pura locura, esa es absoluta neurosis. Ok, estamos por cerrar nuestra novela. Bueno, ya la leíste o ve y, a leerla y te darás cuenta del proceso de los amigos, que el pobre cabrón es de una tortura que además lo empieza a manifestar en la vida porque él quiere llegar puntual y llega una hora antes y entonces se siente ridículo. Si los demás le dicen que es ridículo, se ofende. Si los demás no le dicen nada y no le toman importancia, se ofende. Si los demás le reclaman, no tiene salida más que el dolor. En plena fiebre soñaba con vencerlos, habla de los amigos, con triunfar, con cautivarlos, con obligarlos a estimarme, aunque solo fuese por la elevación de mis pensamientos y por mi innegable y cáustico ingenio. Ingenio que solo tiene dentro de su propia cabeza, en su propia neurosis, en la interpretación neurótica de su mundo. ¿Qué es la interpretación neurótica de su mundo? Que algo no cuadra con lo que yo estoy diciendo y no cuadra con lo que está en la realidad y me aferro, por eso en algunos casos puede ser hasta psicótico, porque me aferro a que eso que estoy proyectando en la realidad es cierto. También ahí te recomiendo que leas de Shakespeare Otelo. Entro y la abofeteo. Entro y lo abofeteo. Estarán todos reunidos en la sala y Sverokov sentado en el diván con Olimpia, maldita Olimpia. Un día se burló de mí en mi cara e incluso se negó a seguirme. La cogeré del pelo y la arrastraré. Luego le tiraré de las orejas a Sverkov. No, será mejor atenazarlo por la punta de una oreja y obligarlo a tirones a dar la vuelta a la sala. Eso se lo dice 15 veces y sabes, como si ya lo leíste, no lo hace. Estoy decidido a todo. Cuando me arrastre hacia la puerta les gritaré que valen menos que mi dedo meñique. De pronto un frío de hielo cayó sobre mí. Incluso lloraba a lágrima viva, a pesar de que en aquel mismo momento me di cuenta de que todo eso era de Silvio, novela de Pushkin. Todo lo que empezó a alucinar ni siquiera estaba en la realidad, sino estaba en una novela que él había leído. Sigue el proceso neurótico. Es una fantasía. Estoy esperando que me suceda lo que le sucedió a otros personajes. Mucho cuidado, porque ahí hacen mucho daño las telenovelas, por ejemplo. O no sé, a lo mejor hacen en realidad un asunto de contención. Nuestras mujeres en ese sentido están tan neuróticas que lo que sucede en la pantalla, el cine también es ahí un desahogo emocional y social muy importante. Estamos tan neuróticos que me desahogo, perdón, en la telenovela, me desahogo en la película, en el caso de los hombres en el fútbol. ¿Cuántos de los hombres se vuelven verdaderamente locos mientras no lo están jugando desde el estadio o desde la televisión? Y relativamente ahí se desahoga para regresar a un mundo más o menos normal. ¿Cuántos hombres tenemos nuestro único triunfo cuando gana nuestro equipo favorito? Me detuve desconcertado, no había nadie. ¿Dónde están? Pregunté a una persona que entró. Ya se habían ido. El cuate se quedó tan metido en la planeación de lo que iba a hacer, de cómo iba a joder a sus amigos en la mesa del restaurante, que cuando levantó la cara, los tipos ya hasta se habían ido. Es brutal. Estoy pensando en este ejemplo que te doy, que cuando dice esta persona, le voy a generar una maravillosa sorpresa a Marco, va a ser bien padre, me va a abrazar, me va a decir que me ama, me va a cargar, me va a llenar de besos. Y entonces cuando la sorpresa no se da porque el cabrón no estuvo, viene todo este proceso neurótico y todo este proceso de enojo, que además culpo primero al otro. No esperes ayuda de nadie. Las demás, tus compañeras, irán también en contra tuya para adular a la patrona, pues aquí todas son esclavas y han perdido ya hace mucho tiempo la conciencia y la compasión. El neurótico empieza ahora a transmitir su mundo neurótico a los otros. Busca pertenencia en más gente. Dejadme salir, buena gente, quiero ver la luz. He vivido sin vivir. Mi vida ha sido una alfombra para los pies de los hombres. Quiero volver a vivir. Seguramente ya en el proceso donde empieza a llegar el agua hasta la garganta, ya no aguanta más. Una verdad sumamente desagradable, pero no admití inmediatamente esta verdad, la verdad de que estaba enfermo, de que lo que le estaba sucediendo era un proceso complicado, la verdad de decir,
soy alcohólico y me quiero curar al precio que me tenga que curar. Era un hombre que no dudaba nunca de sí mismo y tenía un amor propio digno de Alejandro de Macedonia. Estaba enamorado de cada uno de sus botones y de cada una de sus uñas. Sí, enamorado. Enamorado en este sentido es enamorado de mi personalidad, enamorado de mi proceso neurótico, enamorado de mi acción. Uy, qué fuerte. Híjole, es que tengo varios conocidos, varios incluso, que piensan que son muy buenos actores. Y la verdad es que son muy malos actores o actrices. Y son muy malos. Pero como el proceso pasa en su cabeza y no tiene una relación directa con la realidad, entonces se queda allí. ¿Cómo sería una relación directa con la realidad? Si yo le digo al director, oye, en la escena más complicada de la obra, voy a sacar esta pluma y la voy a chupar a ver qué sucede. El director me puede decir, oye, no, no tiene nada que ver, acabas de matar a tu pareja, eres Otelo y mataste a Desdémona, estas plumas no existían, menos de ese color, no le veo sentido, pero bueno, pongámosla en ejercicio y entonces lo hago y la gente se ríe, por ejemplo, entonces estoy sacando de tono la obra. Si no estoy neurótico, podré decir, sabes que no funciona, tienes razón, quitemos esa payasada, lo probamos, muy bien, gracias. El neurótico lo que va a hacer es que va a hacer ese acto, la gente se va a reír y él va a decir, no entienden el gran arte, no entienden que este gesto es de artistas magníficos, pinches ignorantes, no lo comprenden. Cuando en realidad es él el único que está fuera de la realidad, el único que no tiene, pues que su proceso interior es tan poderoso que no tiene un referente con respecto a lo que la realidad le regresa como respuesta. Yo no podía despedirlo, se diría que estaba ligado a mi existencia. Además, él se habría negado a abandonarme. Mi alojamiento era mi concha, el estuche en que me refugiaba y me ocultaba de la humanidad entera, y Apolonio, el diablo de ese alojamiento. Una vez que reconoce que se empieza a sentir solo, quizá ya sí, ahora sí en un proceso mucho más de gravedad en términos de su enfermedad, empieza a meterse hacia sí mismo, a generar ya sus propios elementos neuróticos. Lo que necesitaba entonces era ejercer mi poder sobre alguien. También me hacía fe divertirme con tus lágrimas, con tu humillación, con ataques de nervios. Empieza a lastimar al otro. Aquí hay un proceso mucho más complicado. Empezó por una situación de neurosis, pero esta violencia que tengo ahora la empiezo a aplicar a la gente que está a mi alrededor. Si la gente que está a mi alrededor también trae una carencia, se siente sola, vienen humillaciones terribles, vienen parejas que notamos cómo se odian, cómo la tipa no dice nada positivo del marido, sino todo lo contrario. Pues este güey que no trabaja, que está gordo, que siempre está crudo, que se saca los mocos, que es un pendejo, ¿qué haces ahí viviendo con él? Pues justo lo está lastimando de todo su proceso interno. ¿Sabes lo que más me preocupaba estos últimos días? El hecho de que aparecía ante ti como un héroe y pronto me verías sucio y mísero con mi viejo y desgastado batín. Te has puesto bajo mi mano y soy un miserable, el más vil, el más ridículo, el más mezquino, el más estúpido, el más envidioso de los gusanos que se arrastran sobre la tierra. Porque al final de cuentas, en la necesidad que tiene el neurótico de compañía, se genera una personalidad agradable. Entonces se genera una personalidad aceptada por todos los demás. Aquí es complicado, pero yo lo tuve muy cerca. En mi casa, mi padre, que finalmente nunca aceptó su neurosis, era un tipo maravilloso hacia afuera. La gente cuando nosotros como hijos, es más, hasta la fecha, todavía como hijos nos siguen preguntando, oye, ha de haber sido padrísimo ser hijo de tu papá y nosotros los tres. Pues no, cabrón, no te creas. Era bastante complicado porque aquí aparecía el que no tenía que usar la careta. Aquí aparecía el miserable, el enojón, el neuras. Afuera aparecía el simpático, el que bailaba maravilloso, el que contaba chistes, el que ayudaba a la gente. Aquí aparecía el exigente, el que controlaba, el que constantemente estaba vigilando. También aparecía el otro, sin duda. Pero cuando menos, esa careta en esta confianza, aquí se la quitaba. Para la gente fue muy complicado, ha sido muy complicado incluso entender. Algunos nos han cuestionado si no lo quisimos bastante. Tan lo amamos profundamente que se murió entre nosotros, que terminó su neurosis aquí junto a nosotros, cerca, cuidándolo incluso, pues, en esos procesos. Pero la gente afuera pensaba que no, porque pensaba, daba esta máscara de que siempre estaba genial, de que siempre era muy divertido, etcétera, etcétera. De todo lo que le había dicho, comprendió lo que comprende la mujer cuando ama sinceramente,
que yo era desgraciado. Muchas veces otra de las causas del neurótico de manera de acercarse es despertar la compasión del otro, despertar la lástima del otro. Entonces, pobrecito, sufre un chingo. Y si tú tienes por ahí ese descompuesto, ese tema materno, mucho cuidado, te estás metiendo en una situación muy complicada. Lisa se arrojó al fin sobre mí, me rodeó estrechamente, me rodeó el cuello con sus brazos y se echó a llorar en silencio. Ya no pude resistir y empecé a sollozar como nunca había sollozado. La relación con esta chica es brutal porque de llorar, de pronto también él se levanta y le empieza a agredir con gritos espantosos. Ya monstruoso el asunto. No puedo vivir sin ejercer mi poder sobre alguien, sin tiranizar a alguien, pero los razonamientos no explican nada. ¿Ven? No tiene caso, no están aquí. Por lo tanto, es preferible no razonar, pero entonces tampoco para y sigue lastimando. Ante todo me era imposible amar. Ahí está, dicen ya en proceso, el libro que explica la neurosis, escrito por los grupos de neuróticos anónimos, hablan de que hay una distorsión en el amor. Ante todo me era imposible amar, puesto que lo repito, amar quería decir para mí tiranizar y dominar moralmente. Jamás he podido ni siquiera concebir el amor bajo otra forma y hoy llego al extremo de pensar a veces que para el objeto amado el amor consiste en conceder voluntariamente el derecho a que se le tiranice. Yo te maltrato y tú aceptas ser maltratado. Ese es lo que entiende el neurótico por amor. En mis sueños subterráneos solo he podido concebir el amor como una lucha. Ay, parece que la estoy balconeando, pero alguna vez en una de las citas con esta pareja que te estoy citando, eh, me decía, pero vamos a hablar en un terreno neutral. Y yo, o sea, sí, vamos, pero no veas la relación como una guerra, porque ella me dice, es que tú te sientes muy dominado en tu territorio, te sientes muy fuerte. Pues yo decía, pues no se trata de que no me sienta fuerte y que me chingues, esto no es una batalla, es un diálogo. Le abrí la mano y deposité en ella dinero, pero puedo afirmar sin temor a equivocarme que esta crueldad cometida adrede no procedía de mi corazón, sino de mi malvado cerebro. La chica acepta pasar una noche, la chica está entregada porque lo ama, y este cabrón en su neurosis, como quiere hacer sufrir, la trata como prostituta. Referir detalladamente cómo ha fracasado uno en su vida por no saber vivir, reflexionando sin cesar en su subsuelo, qué es lo que he hecho yo, para escribir qué es lo que he hecho yo, trabajar ese interior. Para escribir una novela hace falta un héroe y yo, como haciéndolo adrede, he reunido aquí todos los rasgos de un antihéroe. Aquí te voy a recomendar que revises, lo voy a trabajar pronto, un libro de Alice Miller que se llama El cuerpo nunca miente. Alice Miller dice que los neuróticos lo que hacemos es proyectar nuestro odio, proyectar nuestros rencores en una obra que no lastime. Entonces, Dostoyevsky, que ha de haber sido un sufridor brutal en la infancia, le ha de haber ido de la chingada, en lugar de liberarse terapéuticamente y pasar y gritar, odio a mis papás, pinches viejos nefastos, y después curarse, entrar al proceso de sanación, perdonar, liberarse de manera real, lo que hace es que escribe novelas. Entonces, escribe las novelas, ahí ligeramente lo desahoga, pero no lo purifica, no lo limpia. Se inunda su casa y con una novela saca eso, hasta le va bien, pero la enfermedad sigue apareciendo. El libro es maravilloso, porque todos cojeamos, unos más y otros menos. Incluso hemos llegado a perder ese hábito hasta el punto de que sentimos cierta repugnancia por la vida real, por la vida viva. Prefiero estar en mi proceso neurótico que enfrentar la realidad. Si nos diesen un poco de libertad, si detestasen nuestras manos, si ensanchasen nuestro círculo de acción, si nos quitasen las riendas, inmediatamente estoy seguro, solicitaríamos que nos volvieran a poner bajo tutela. No quieren la libertad. Fíjense bien, hoy todavía no sabemos dónde se oculta la vida, qué clase de sitio es ese ni cómo se llama. Si nos abandonan, si nos retiran los libros, nos veremos inmediatamente en un embrollo, todo lo confundiremos, no sabremos a dónde ir ni cómo ir, ignoraremos lo que se debe amar y lo que se debe odiar, lo que se debe respetar y lo que solo merece desprecio. Incluso nos molesta ser hombres, hombres de carne y hueso, nos da vergüenza, lo consideramos como un oprobio y soñamos con llegar a convertirnos en una especie de seres abstractos, universales. Somos seres muertos desde el momento de nacer. Además, hace ya mucho tiempo que no nacemos de padres vivos, otra situación, la herencia, lo que nos complace sobremanera. Pronto descubriremos el modo de nacer directamente de las ideas. Pero basta, no quiero que se oiga mi voz subterránea. El diario de este amante de las paradojas no termina aquí. El autor no pudo resistir la tentación de volver a empuñar la pluma.
pero nosotros creemos, como él mismo creyó, que ha llegado el momento de poner el punto final. Brutal, estremecedor, de verdad, mira, un genio Dostoyevsky, porque esto lo pudo entender pues a la par, digamos, relativamente a la par, sin tener contacto directamente con él, con Freud, y todo este proceso de sanación que ya existe en los grupos de neuróticos anónimos, que ya trabaja la terapia, los psicólogos, que incluso algunas de las determinaciones, hasta con sesiones de coacheo, podrían salir si no es una neurosis disfuncional. Dostoyevsky lo vio hace 150 años, maravilloso. Bueno, pues aquí sí me aplico además de compartirlo como un elemento literario cargado de belleza, nos sirve mucho también para determinar que la belleza no es necesariamente lo bonito. La belleza es esta exposición de la verdad y de los mecanismos. La belleza, diría mi maestro Celarie, siguiendo a sus maestros, que la belleza es mostrar aquello que no es claro de mostrarse, lo que está detrás, lo que le da sustento a esto. Vimos el comportamiento, me acompañaste a leer el comportamiento del tipo, pero es probable que adentro digamos, ay cabrón, eso me pasa a mí, o ahí enfrente hay montones de relaciones mías que se comportan de esa manera. Señal de alarma, ayuda terapéutica. En internet está el test de Neuróticos Anónimos, contéstalo, vienen todas sus instrucciones. Y si no, bueno, pues comparte esta información con todo amor. Si tienes neuróticos a tu alrededor, pues ya sabes que viene de una incapacidad de recibir el amor, entonces que no genere esa contaminación directamente contigo. Bueno, pues este fue la cápsula de las memorias del subsuelo del maestro Fyodor Dostoyevsky, que hoy tiene mucha relación con este proceso neurótico, porque a mí me parece que vivimos en un mundo donde muchísima gente sufre por estas situaciones. Venga, pues soy Marco Vidal y te agradezco mucho tu compañía. Chao.